Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Un poquito tarde, pero aquí andamos, bendito Dios y gracias a Dios. Pues aquí estamos para comentar, platicar y predicar al mismo tiempo un poco de la palabra de Dios. No sé si 5 segundos, bueno, creo que está empezando ya. Pues decía, estamos este sábado 2 de julio, ya brincamos medio año y gracias a Dios estamos aquí para predicar una porción de la palabra. El tema de hoy se llama la nueva vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Y pues quiero confesarles que este año 2021 regresamos activamente a nuestra iglesia Centro Cristiano Alfa y Omega. Nos separamos un poco de tiempo, como ya lo he comentado aquí varias veces, ¿verdad? Que miren nuestros videos, se da cuenta que hemos comentado varias veces esto. Y pues nos alejamos por cuestiones personales, ¿verdad? Que uno quiere aprender más, quiere saber más, quiere supuestamente con la excusa de querer seguir superándose. En la iglesia empezamos a buscar otras opciones, nos salimos y pues ya duramos un poco de tiempo buscando iglesia y al final de cuentas pues ya realmente ya no nos congregamos, dejamos de congregarnos y pasó un tiempo, no sé, no tengo exactamente el tiempo que estuvimos fuera, 1 año, 2 años, 3 años o más fuera de la iglesia y crecidos por la pandemia, por enfermedad, por problemas familiares, poco a poco Dios nos volvió a traer a congregarnos nuevamente, primeramente congregarnos, enseguida a participar en lo que se proponía la iglesia, en, en la predicación en la calle, en ir al hospital, en diferentes partes y una de estas es este servicio que me pusieron de predicar por Facebook y pues gracias a Dios que nos permitió volver a tiempo, volver para estar dentro de las cosas de Dios, que no nos agarró la muerte ni la muerte ni la segunda venida de Cristo no nos agarró fuera de la iglesia. Gracias, aquí estamos orando a Dios y pidiéndole que nos ayude a no cometer este mismo error de separarnos por cuestiones vanas, cuestiones sin trascendencia y por querer hacer algo de la mente y de los deseos del corazón, pues nos equivocamos, ¿verdad? Porque gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y pues hay que retomar, cuando uno regresa a la escuela de Dios, tiene que retomar la oración, tiene que retomar la asistencia a la iglesia, porque parte de ser cristiano es congregarse en la iglesia y compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios, cuando le compartimos a una gente, cómo reacciona, cuando hacemos situaciones de evangelización y nuestras experiencias, y eso nos provoca incrementar nuestra fe, incrementar nuestra experiencia. Hace poquito fuimos el domingo pasado, precisamente nos tocó ir aquí al materno infantil y cuando llegué, yo llego, como siempre llego al último, llegué al último y resulta que ya estaba un grupo de hermanos ahí predicando. Y pues llegamos yo y el hermano José Luz y pues no nos llamó la atención, ¿verdad? Simplemente, qué bueno que hay otro grupo. Pero los hermanitos estaban ahí pensando que ya está ocupado, ¿dónde vamos? ¿Vamos a otra clínica o qué? Y pues le explicamos con nuestra experiencia que hemos ido ya a la clínica 4 y a otras clínicas, que cuando se amontonan los grupos simplemente esperamos turno, acaban ellos de repartir su comida y todo y entramos el siguiente grupo de alabanza. Y gracias a Dios que nosotros con nuestra experiencia y los hermanos fueron aprendiendo de que
cuando se amontonan 2, 3 o 4 o más grupos de cristianos a hacer predicación en ese tipo de cosas, de una manera, pues somos hermanos, nos ponemos de acuerdo, platicamos. A veces ha llegado el punto a donde nos juntamos dos grupos para hacer un solo culto los dos, y para irnos más temprano, porque a veces ya sale uno muy noche cuando va de noche a las clínicas. En este caso pues era de día, pero en otros casos poco a poco uno va agarrando experiencia y va perdiendo un poquito pues el temor de dirigirse a la gente y ver cómo tratar a la gente, y a veces la gente está muy emocional, pues está su familiar enfermo, ellos pues, se sienten desamparados, y pues a eso nos manda Dios a predicar la palabra, y a ir tomando experiencias, y ir tomando nuestra vida cristiana y saber cómo dirigirnos y cómo ir. Y sobre la marcha vamos a cometer errores y vamos a cometer equivocaciones, y gracias a Dios que me ha permitido equivocarme con amigos conocidos que me corrigen con amor y me corrigen muy, gracias a Dios, muy gratamente, y me hace modificar nuestra forma de predicar, nos hace modificar nuestra forma de compartir. Pero siempre durante el camino, como ya pasó una vez, uno va haciendo pequeñas fallas, va haciendo pequeños cosas que no están bien, y por eso quise predicar este día la nueva vida en Cristo, de cómo por medio de la carta de los Efesios el apóstol Pablo nos va poniendo situaciones anteriores, que las recordemos, que no se nos olvide de dónde salimos, y estar al pendiente de no caer en ellas, y da consejos para no caer en cosas emocionales como enojo, como ira, como egoísmo, y es bueno tomar estos temas porque esto no debe olvidarse nunca. Son cosas que debe uno estar siempre al pendiente para no salirse de lo que Dios nos manda. Como ya les platiqué, yo ya me tocó la mala experiencia de salirme. Gloria a Dios que no me permitió la muerte fuera de la iglesia, ni que Cristo viniera, porque pues sería terrible de quedar fuera del pacto de Dios que hizo con su iglesia. Vamos a leer la carta a los Efesios en el capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante. Carta a los Efesios versículo 4. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante. Gracias a Dios. Ok. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante. Dice: esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros habéis aprendido así, no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice el versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, en que robaba. Voy a cambiar. Versículo 28 dice: el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este bendito día, Señor, que nos permites estar aquí para predicar tu palabra, Señor, para comentarla, para hablar de ella. Este tema, Señor, de la vida nueva en Cristo, queremos comentar como el apóstol Pablo, Señor, ya la iglesia que estaba formada, estaban dentro de un grupo donde te servían, Señor. Aún había desviaciones, como la hay ahora en tu iglesia, Señor, donde por medio de ir caminando en ti con la palabra, al sentirnos salvos, poco a poco, Señor, si nos alejamos de tu palabra, empezamos a pecar y empezamos a perder brújula y empezamos a perder el camino. Por eso, esta predicación, Señor, es un exhorto para seguir en los caminos de Cristo, Señor, en los caminos de Cristo Jesús, los caminos de Cristo Jesús para edificación de la iglesia, y cada uno de nosotros, Señor, toque nuestros corazones para volver el camino, enderezar el camino y seguir sobre los pasos que pisó nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pongo este tiempo delante de ti para honra y gloria tuya, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos dirija para hacer que sea bendición para nosotros este tiempo. En nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre Santo. En nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues como leímos aquí en el principio del versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Voy a repetir, versículo 17: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando uno se convierte al cristianismo, cuando uno hace después dice que la palabra de Dios, la fe de cada uno de nosotros viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y aquí dice que, pues esto digo, requiero que el Señor ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando uno cree y tiene fe en las cosas de Dios, cuando está estudiando la Biblia, poco a poco, el estar estudiando, el estar llenándose de la palabra, el estar escuchando predicadores y hermanos con testimonio, poco a poco nuestra vida normal, nuestra vida pasada, como la conocíamos antes, donde vivíamos, puede ser en chismes, en amargura de enojo, en ira, en gritería, en maledicencia y malicia. Malicia es cuando uno ve una acción, por ejemplo, alguien que te anda checando tu luz para hacer tu recibo, llega y saca su libretita y apunta en los números de tu luz, pero esa misma persona, alguien con malicia, va a pensar que anda viendo a ver qué roba, o anda viendo a ver qué anda haciendo, y anda viendo que anda haciendo lo malo. El que tiene malicia siempre va a pensar malo de las cosas. En este caso, una persona que está enfrente de tu casa y está checando tu medidor, tú te puedes imaginar que es el de comisión, pero puede ser que no sea nadie de comisión y tú piensas lo malo, ¿va? Que anda buscando cómo robarte o anda buscando cómo meterse a tu casa. Así, estos malos pensamientos, el egoísmo que traemos natural, cada uno de nosotros tiene un detalle, una situación que nos estorba para seguir avanzando, en las cosas de Dios. Y esto tiene que ver la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo y estudiando y escuchando predicación, poco a poco uno va modificando su forma de ser. Muchos piensan que no quieren ser cristianos porque no quieren dejar de tomar, porque no quieren dejar de hacer cosas que les gustan y que saben que no es grato para Dios. Pero la verdad es que nadie te las quita, Tú solo, en tu corazón, al querer ir en caminos de Dios y querer agradarle a Dios, vas modificando tu forma de hablar, tu forma de dirigirte, tu forma de convivir. No todo convivir es tomar cerveza o drogarse o andar en fornicación y adulterio. La enseñanza de Dios es vivir alejado del pecado.
Y a veces estas cosas que nos van estorbando, uno, al querer, al estar escuchando la palabra de Dios constantemente, eso poco a poco va sacando de tu vida esas cosas que nos estorban. El adulterio, la fornicación, el vicio, todas las cosas que nos pueden estorbar para agradar a Dios, poco a poco con la palabra de Dios, poco a poco van saliendo. Ese versículo 17. El versículo 18 dice, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Voy a ver una concordancia, dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, o sea, el perdón de Dios, cuando empezamos a creer en las cosas de Dios, el compromiso que vamos haciendo con Dios, al pedir perdón por nuestros pecados, hay que ir corrigiendo nuestra vida para seguir creciendo en la palabra de Dios. El versículo 19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. La concordancia dice, 1 de Timoteo 4:2. 1 de Timoteo 4:2 dice, los cuales, el 19 de Efesios dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y la 1 de Timoteo 4:2 dice, voy a leer desde el 1. Pero el Espíritu que dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice el 2, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Aquí habla acerca de que pierde uno, cuando uno está en pecado, va a perder la sensibilidad de lo que dice. Por ejemplo, cuando uno es maldiciente y acostumbra a tener una vida de estar maldiciendo constantemente, me he puesto a predicar a personas que son católicas y empezamos a platicar de las cosas de Dios y empiezan a maldecir esto y lo otro, empiezan a maldecir a Dios, empiezan a maldecir la iglesia, empiezan a maldecir tanta cosa, porque están con el enojo de que no les gusta que le esté escuchando la palabra, que empiezan a maldecir esas cosas. Y uno, tratando de ser prudente, no dice nada, pero tiene que llegar un tiempo en que cuando estamos platicando, comentas esto y estas cosas, y esto es una agresión a Dios, se llama blasfemia, porque está maldiciendo las cosas de Dios. ¿Por qué no sienten ya? Porque es una costumbre de estar maldiciendo constantemente, llegan a maldecir lo más sagrado que es nuestro Padre Dios, y por eso dice que tiene una conciencia cauterizada, como cuando tienes una cortada viva, viene con un fierro hirviendo y como en las películas de Rambo, con un fierro hirviendo y te lo ponen para que se cierre la herida rápidamente. Y así se pone nuestra conciencia, ya no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo, empezamos a maldecir cosas que si tuviéramos conciencia no maldeciríamos. A eso se refiere la conciencia cauterizada o que perdieron toda sensibilidad. El versículo 20 dice, para vosotros no habéis aprendido así, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Bueno, aquí el apóstol Pablo está comentando de que si fueron enseñados por Cristo, que lo demuestren, ¿verdad? Que hagan las cosas correctamente, como Jesús puso sus mandamientos por medio del apóstol Pablo. Que hagan correctamente las cosas. Y luego dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Que la vida de pecado que llevamos ya la dejemos atrás
y brinquemos ese obstáculo que nos está impidiendo avanzar, y puede ser que te demos mal testimonio por esas cosas. Ese hombre, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10. ¿Qué versículo es? 23. Dice, vestidos de lo nuevo, conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 3:10, vestidos de nuevo, del nuevo que está conforme a la imagen del que creó, se va renovando. A ver, esto acá. Colosenses 3:10. Gracias a Dios. Colosenses 3:10. Dice, y revestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Pues no, hay que modificar nuestra manera de pensar, porque a veces hablamos sin pensar, hacemos caer nuestro pecado por medio de la boca, y por eso dice que renovemos el espíritu de nuestra mente y revestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Justicia, santidad y santidad de la verdad. Y la verdad sabemos que es Jesús, la palabra de Dios. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí ya nos exhorta a que entre la misma iglesia no acostumbremos mentir. Dice, desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es el versículo 26. Airaos se refiere a no enojarse. No enojarse, pero dice, si te enojas, airaos, pero no pequéis. No caigamos por ejemplo, el mandamiento de no matarás. Luego dice Jesús que el que se enoja con su hermano ya cometió homicidio. El que habla mal de su hermano ya cometió homicidio. Y el que dice que su hermano se cree más o se siente más que uno, ya cometió pecado también, y esta es digno del infierno. Por eso dice que nos enojemos, pero no hagamos estas cosas. Ni hablemos mal de nadie, ni maldigamos, ni nos pongamos violentos. Solamente dice, airados, pero no pequéis. Enójate y tranquilízate para poder seguir hablando tranquilamente. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero no se ponga el sol, que no pase, no se haga de noche sin que ese enojo que tienes se acumule contigo. Ni deis lugar al diablo. Obviamente el diablo es el acusador, y ese es el que el que está constantemente señalando nuestros errores que estamos haciendo en nuestra propia conciencia. Por ejemplo, Dios nos dice que con la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. El que tengamos fe en Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, y con la sangre de Cristo somos lavados. Pero cuando ya somos lavados y somos sanados por Jesús de toda esta vida de pecado que teníamos, nuestra conciencia siempre nos va a estar recordando que tú fuiste, y tú fuiste, y tú fuiste. Ese es el diablo en nuestra mente, acusándonos constantemente de lo que fuimos, y no del nuevo hombre que ahora somos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Otra vez, no maldecir, y hablar cosa que edifique.
cosa que nos ayude en nuestra conciencia para alabar y bendecir a Dios. Eso es palabras que de edificación espiritual. Sí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Nuestra conciencia, nuestra conciencia siempre va a estar al pendiente de lo que estamos haciendo, diciendo, haciendo, diciendo. Y cuando nuestra conciencia nos está diciendo que algo que estamos haciendo, diciendo está mal, al estar hablando estás diciendo una mentira o que no es totalmente verdad, estas situaciones en nuestra vida, nuestra conciencia nos está diciendo, nos está señalando que estás fallando en una situación, en un dicho o estás haciendo algo mal. Si esta conciencia, que es el Espíritu Santo, llamándonos la atención por lo que estamos haciendo incorrectamente, lo estamos contristando, estamos provocando que se entristezca el Espíritu Santo, y eso va apagándolo y vamos solos nosotros mismos entristeciendo al Espíritu Santo, y ya no va a estar obrando nosotros como cuando lo hacemos con gusto, como cuando testificamos, como cuando predicamos la palabra. Así que no entristezcamos al Espíritu Santo. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense cómo todos son este grupo de ¿cómo se puede decir? De cosas que nos exhorta la Biblia que no las hagamos. Dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué provoca la amargura? El resentimiento, el odio, el coraje de algo que te hicieron. La amargura, el enojo, amargura, enojo, ira y gritería. Una cosa lleva a la otra. Si te enojas, gritas. Y si te gritas, ya estás enojado, en ira. Y obviamente si gritas, vas a gritar maldiciones y toda malicia. Y qué malicia estar pensando mal de lo que estás, con el que estás o con quién estás, y provoca todo este grupo de palabras, todo este grupo de acciones que se hacen. Y por eso nos exhorta: quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, y maledicencia, que es maldecir, y toda malicia, el pensar mal. Dice el 32, el exhorto a lo que sí debemos hacer: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nuestra vida en Cristo, como se puso el tema, es una lucha constante, es una lucha constante contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos, contra nuestros propios deseos, contra nuestra propia manera de vivir por tantos años. De repente hacemos un compromiso con Dios, le creemos a Dios, nos bautizamos en agua, sumergidos totalmente en agua, y hacemos un compromiso con Dios para tratar de estar haciendo esto constantemente en nuestra vida, para no salirnos del mandamiento de Dios. Porque dice la palabra: el que persevere en las cosas de Dios hasta el fin, ese será salvo. Pero la palabra de Dios dice que el que confiese a Jesús en su corazón y que con su boca confiese que Dios lo sacó entre los muertos, ese será salvo. Pero el que persevere hasta el fin, ese llegará a la salvación. ¿Por qué? Porque son muchos los escogidos y pocos los afortunados que llegarán o llegaremos al final de nuestra vida y seremos premiados en estar en la presencia de Dios. Y grande es el camino, grande y ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Y solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Estas recomendaciones del apóstol Pablo para la iglesia es un recordatorio de que por medio de la sangre de Cristo somos salvos. Por medio de la sangre de Cristo, todo el pecado que hubo en nuestra vida se lavó completamente y tenemos vestiduras blancas, y somos como una persona, somos como un bebé que acaba de nacer, que somos sin pecado, somos santos, somos separados para Dios. Y esta palabra nos lleva
a hacer un compromiso constante, a tener una constancia en estar estudiando, predicando, platicando a la gente, dando testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. El escuchar la palabra de Dios por estos medios o por cualquier medio que tú la escuches y la tengas en tu mente y en tu corazón, siempre vas a tener un agradecimiento para con Dios, y eso poco a poco te va a traer a las cosas de Dios. Si tú ya tienes tiempo escuchando y viendo o haciendo cosas para acercarte a Dios, da el paso siguiente, acércate a la congregación, acércate a la iglesia, acércate a las cosas de Dios, porque al final de cuentas ganas tú, gana tu esposo, gana tus hijos, y tu vida cambia completamente. No te puedo decir que ya no te vas a enfermar, no vas a perder el trabajo, lo malo te va a pasar siempre, estando fuera o dentro de la iglesia, pero con la presencia de Dios en nuestra vida, todo es más liviano, no nos pesa tanto. Cuando estamos tristes, oramos; cuando estamos contentos, cantamos alabanzas, y esa es la vida del cristiano. Y nuestra vida en Cristo Jesús es tener esperanza de una salvación. ¿De qué salvación? De la salvación del día del juicio, donde todos seremos juzgados el día que entreguemos nuestra vida, que nos pasemos a una vida espiritual después de morir. Iremos al juicio inmediatamente, y si no llegamos a morir y viene Cristo antes, va a venir Jesús y viene por su iglesia. Inmediatamente después que venga por su iglesia va a venir un juicio a esta tierra, y el juicio, dice la Biblia, que es terrible ese juicio que tiene Dios preparado para este mundo, que lo ha negado, que lo ha maltratado y ha negado su palabra. Así que nuestro exhorto es para continuar en las cosas de Dios, seguir creciendo en nuestra vida cristiana, hacer compromisos con Dios y ir creciendo, porque la vida cristiana no es ir a la iglesia y se acabó. Tiene muchas cosas detrás, tiene muchas cosas que hacer, pero hay que dar el siguiente paso. Si tú ya estás en la iglesia y te estás congregando, vamos a predicar. Si tú ya estás predicando en la calle, vamos a evangelizar personalmente a la gente. Si tú apenas estás oyendo la palabra, aquí ir a la iglesia para empezar a congregarse. Todos tenemos un pasito más que dar más adelante para seguir creciendo la obra de Dios, porque Dios nos mandó la gran comisión a predicar la palabra de Dios. Jesús no escogió sus discípulos ni sus apóstoles para que fueran a la iglesia cada 8 días. Los puso para que predicaran la palabra, y con el amor de Dios y con el agradecimiento de que son escogidos por Él, y aceptaron a Jesucristo en su corazón, y la vida nuestra tiene que cambiar completamente. Nuestra vida anterior ya no debe existir, y solamente debemos hacer lo que Dios nos manda. Vamos a orar para despedir este servicio. Padre Dios, te damos gracias, Bendito Padre, por este tema que has puesto el día de hoy. Te pido bendición, Señor, para la gente que está de aquel lado de este Facebook, Señor, de YouTube, para que los cuides, protejas y bendigas, Señor, y permite que en su vida crezcan un poquito más adelante, Señor. Si nunca han ido a la iglesia, que se congreguen. Si dejaron de ir, que se congreguen, que se acerquen a la palabra, Señor, que se pongan a leer la palabra de Dios, busquen predicaciones, busquen edificar su espíritu, su alma, para que el día que nos traigas a cuenta, Señor, permite, Señor, que cada uno de nosotros nos arrepintamos a tiempo, Señor, para que seamos dignos de estar en tu presencia el día que nos llames a cuentas, presencialmente, individualmente o en grupo, cuando vengas a esta tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque tu Espíritu Santo ha estado aquí, Señor, y te damos gracias porque nos amas, nos cuidas y te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.